Vladimir Cerrón, en nuestra opinión, es el hombre más perseguido de la historia del Perú. Estos pedidos obedecen a una persecución política judicial de la que viene siendo víctima. Está salvando y está poniendo a buen recaudo su integridad física, psicológica. Consideramos que la bancada de Perú Libre ha cumplido con la población, especialmente también el doctor Waldemar Cerrón. Tiene que haber una reforma en el sistema judicial. No es posible que existan 6 fiscales supremos que se elijan entre sí cada 2 años. Creemos que hasta la fecha no ha inaugurado obras importantes. No hay punto de comparación entre el gobierno regional de Zósimo Cárdenas con el gobierno regional del doctor Vladimir Cerrón Rojas. Bienvenidos al diario La Voz Regional con Gianmarco Rivas. El día de hoy, en nuestra primera entrevista en esta nueva temporada que tenemos aquí en el diario La Voz Regional, tenemos ya comenzando un poco la campaña política a uno de nuestros primeros invitados. El día de hoy tenemos a nuestro primer invitado al programa, el diario La Voz Regional, al licenciado en Administración, Jean-Pierre Guerra Valenzuela. Jean-Pierre, bienvenido al programa. Quisiera decirte y preguntarte un poco acerca de esta primera experiencia. Cuéntanos un poquito quién es Jean-Pierre Guerra Valenzuela para todo nuestro público del diario La Voz. Muy buenos días, Gianmarco, un gusto saludarte y agradecer la invitación que nos haces para explicar de nuestra trayectoria, nuestras propuestas y hablar de coyuntura política, principalmente en estas elecciones que se vienen el 12 de abril. Bueno, me llamo Jean-Pierre Levis Guerra Valenzuela, tengo 33 años de edad. Soy licenciado en Administración de Empresas, tengo una maestría en Gerencia Pública y he nacido en Huancayo, en el Hospital Carrión. Hoy en día, cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia tanto política, tu experiencia personal y tu trayectoria profesional. Bueno, he trabajado en la Dirección Regional de Educación, he sido administrador regional de educación, también he sido profesional en el Gobierno Regional Junín. Luego también he trabajado como jefe de equipo del Despacho Ministerial de Salud y mi última experiencia laboral ha sido la de asesor en la segunda vicepresidencia del Congreso de la República. La gente se preguntará algo, asesor de la vicepresidencia de la República, ¿no? Un poquito quisiéramos conocer esta experiencia que tú has tenido en el Congreso y con quién has trabajado y qué es lo que ha podido abarcar esta experiencia como tal política que nos podrías mencionar y que le podrías decir al público. Sí, bueno, he trabajado con el doctor Waldemar Cerrón Rojas y podemos decir con total orgullo que él es el congresista a nivel de los 130 congresistas que tiene mayor productividad legislativa. Nos referimos a que ha presentado 585 proyectos de ley. De estos 585 proyectos de ley presentados, 104 ya son convertidos en ley, muchas leyes en favor de la educación básica, de los maestros de básica, docentes universitarios, docentes de institutos, el personal de salud, los trabajadores CAS, los agricultores, los transportistas, ha legislado para las grandes mayorías. Tú estás postulando hoy en día, recordando que estamos pasando hoy un congreso de 130 congresistas, estamos pasando hoy en día una nueva etapa que son senadores y diputados. Tú estás postulándote para la Cámara de Diputados con el partido Perú Libre, un partido bastante conocido, pero también bastante cuestionado a nivel de legislación, políticas públicas. En la región Junín lo conocemos muy bien. Entonces, quisiera que nos expliques un poco, la gente por su mismo desconocimiento, cuál es la función como tal de un diputado, por qué estás yendo con Perú Libre, qué ideas o qué ideología parte de ti y por qué ya hoy en día perteneces a Perú Libre. Bueno, hay que tener en cuenta y hay que informar a la población, y te agradezco la pregunta, que este Congreso va a ser bicameral. Van a existir 2 cámaras, la Cámara Baja y la Cámara Alta. La Cámara Baja está conformada por los diputados. Van a haber 130 diputados y los diputados tienen 3 funciones principales. La primera es la función legislativa. Van a proponer iniciativas legislativas, proyectos de ley. La segunda es la función de fiscalización o control político. Es decir, van a fiscalizar las actividades que realice el Ejecutivo, los gobiernos regionales, las municipalidades
provinciales, distritales. Y la tercera función del diputado es la de representación. ¿Qué implica eso? Reunirse con la población, escuchar sus necesidades, las demandas que ellos tienen para plantear alternativas de solución. Son las tres principales funciones que tiene un diputado. ¿Qué funciones va a tener el senador? Son 60, primera que aclarar que son 60 senadores los que van a ser elegidos este 12 de abril, y ellos van a tener que revisar las iniciativas legislativas que aprueba la Cámara de Diputados. Asimismo, son los encargados de elegir al defensor del pueblo, al Contralor General de la República, a los magistrados del Tribunal Constitucional. Van a tener que ratificar al presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú y también proponer a miembros del directorio. Son las principales funciones que tiene un senador. Voy a reforzar un poco la pregunta que hice hace un momento. ¿Por qué con Perú Libre? ¿Por qué esa idea hoy en día, recordando que hay una gran cantidad de partidos políticos en el Perú? ¿Por qué Perú Libre es tu opción? Vas con el número 1 por lo que veo en tu camiseta y un poco conociendo esa experiencia. Y quisiera que refuerces eso con tu experiencia profesional, ya sea dentro del Congreso o dentro de la práctica privada. Bueno, simpatizo con Perú Libre desde el año 2012, cuando tenía todavía 18 años y me encontraba en la universidad. Entonces vi que Perú Libre es un partido de izquierda socialista que ha trabajado y ha cumplido con la región Junín. Hay que recordar también que Vladimir Cerrón ha dejado megaobras importantes en la región Junín. Una de ellas la tenemos aquí a nuestras espaldas, con una inversión de 230 millones de soles. Podemos decir que con orgullo se ha construido el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, el Hospital Carrión, el Hospital de Medicina Tropical en Chanchamayo, los puentes comuneros 1, 2 y 3, los programas médicos de la familia, Junín libre de analfabetismo, psicólogos por colegio, odontólogos por colegio, y ahora la bancada legislativa de Perú Libre es la que también tiene mayor producción. Es por eso que me impulsa a también trabajar al servicio de las grandes mayorías, al servicio de nuestra querida región Junín. Uno conociendo un poco la historia de Perú Libre, más aún acá en la región Junín, es hablar, sí, de las obras, ¿por qué no? Pero también de los candidatos y que ustedes ya han estado, bueno, el partido Perú Libre ya tiene de alguna manera congresistas. Comenzando, primero, mencionaste a Vladimir Cerrón. ¿Qué opinas de él hoy en día en esta coyuntura? Recordando que vamos a entender que él ya tiene una persecución como tal, ¿no? Pero también recordamos que hay delitos de por medio que han sido ratificados incluso en primera y en segunda. ¿Cómo ves esos delitos que él tiene en el Perú? Bueno, la conclusión es clara. Vladimir Cerrón, en nuestra opinión, es el hombre más perseguido de la historia del Perú. Le han abierto 240 carpetas fiscales. 100 de estas carpetas fiscales las abrieron cuando Perú Libre ganó la primera vuelta el año 2021. De ahí podemos identificar que la justicia es selectiva y hay persecución contra su persona. Sin embargo, de todos estos procesos, el 95% ya han sido archivados. Y hay que aclarar también que en la actualidad no tiene y la Corte Suprema del Tribunal Constitucional va suelto, está realmente limpio, motivo por el cual está alquilando la presidencia. Un impedimento para presidencia es inhabilitar Ortepi. Y además, si tú me mencionas que él está limpio, ¿por qué de pronto el peruano de a pie se pregunta lo siguiente? ¿Por qué está escondido? ¿Por qué de pronto si yo fuera una persona de ese índole, pues voy y me enfrento a la justicia como tal? Recordando que él no puede decir una persecución política porque su hermano Waldemar Cerrón es actual congresista del Perú. Los dos expresidentes que han sido transitorios y el elegido constitucionalmente llamado Pedro Castillo, también hoy en día pues en la cárcel. Al peruano se hace esa pregunta, ¿no? O sea, si son tan limpios, de pronto, ¿por qué uno está en la cárcel? ¿Por qué la otra ha sido censurada de alguna forma como presidente de la República? Y hoy en día ya estamos pasando pues por un tercer mandato con José Gerí. Vladimir Cerrón estuvo preso el año 2019, si recuerdas, por el caso Saneamiento Loroya. Estuvo unos meses en la prisión de Huamancalca. Sin embargo, meses después lo declararon inocente.
¿Quién te devuelve ese tiempo perdido, Gianmarco? Y también hay que recordar que en la actualidad él está puesto a un buen recaudo, si bien es cierto, ya no tiene sentencia alguna, está de por medio un pedido de prisión preventiva, que estamos seguros en estos meses el Poder Judicial va a revocar esa prisión preventiva que tiene el doctor Vladimir Cerrón. Nuevamente la pregunta, ¿qué hace que él esté escondido y no esté dentro ya elegido en prisión preventiva como tal? Lo ha hecho en Huamancaka, ¿por qué no asumirlo hoy en día y decirnos, como tú mencionas, recordemos que está en proceso de investigación, pero ese proceso existe por algo? Entonces, ¿por qué él no lo asume como lo asumió en Huamancaka? Porque creemos que estos pedidos obedecen a una persecución política judicial de la que viene siendo víctima. Está salvando y está poniendo a buen recaudo su integridad física, psicológica, porque también puede ser víctima de ciertos atentados, de ciertos poderes que están en su contra. Se está poniendo a buen recaudo justamente porque creemos que viene siendo víctima de esa persecución. Pasando un poco ya a una segunda pregunta, tú has trabajado con Waldemar Cerrón. Tú mencionas que él es uno de los primeros a nivel de legislaciones. La gran pregunta es, ¿tú qué crees que opina el Perú del actual Congreso y cómo la bancada Perú Libre ha trabajado de la mano con otras bancadas para de alguna manera trabajar en leyes que no van con la realidad del peruano de a pie, recordando que hoy en día en el Perú hay extorsiones, recordando que hoy en día en el Perú ya se están pasando incluso a la trata de personas y entre delitos mucho más graves, que se supone debería legislar desde el Congreso para la aplicación de mejores leyes? ¿Tú crees que ha habido cambios? Bueno, consideramos que la bancada de Perú Libre ha cumplido con la población, especialmente también el doctor Waldemar Cerrón, y se ha legislado, por ejemplo, para el nombramiento de los docentes universitarios, para el nombramiento de los docentes de institutos, de los docentes de educación básica, el nombramiento de los héroes de la pandemia, nuestro personal de salud que ha trabajado durante toda esa pandemia provocada por el COVID, ha trabajado también por la declaratoria de interés de la construcción del Aeropuerto Internacional de Orcotuna, acá en Concepción, por la creación de la Universidad de Chupaca, la Universidad de Jauja, de Pangoa, y también estamos luchando para que se pueda crear la Universidad Húsares de Junín. Entonces, consideramos que hay leyes que sí han servido a la población, y también hay leyes que también pretenden desinformar a la población, que hay leyes que hablamos que dicen que es pro crimen, cuando es totalmente falso. Son leyes pro ciudadano, y hay que decirlo claro, con la frente en alta. Perú Libre ha legislado para las grandes mayorías. Una pregunta que va a ser un poco difícil de entender. En el mes de octubre del año 2023, Waldemar Cerrón le dice al Congreso, menciona un proyecto de ley para que se genere una comisión parlamentaria de justicia para que el Congreso tenga el poder de poder sancionar a jueces y fiscales, para meterse dentro del poder ejecutivo. ¿Te parecería justo, recordando que el Perú se divide en tres poderes básicos, poderes del legislativo, ejecutivo y judicial? ¿Tú crees que es correcto que el Congreso, que es el legislativo, el que legisla, vaya contra el judicial? Bueno, él no ha propuesto esa iniciativa legislativa, quizá la ha podido mencionar como una idea, no se canalizó, tampoco se aprobó, no fue ley, pero sí tenemos que ponerle ojo a la función que está haciendo el sistema judicial. Tiene que haber una reforma en el sistema judicial. No es posible que existan 6 fiscales supremos que se elijan entre sí cada 2 años. El sistema judicial es el único poder del Estado por el cual no es elegido por voto popular. ¿Qué preferencia tienen ellos? El legislativo es elegido por el voto popular. El ejecutivo también. ¿Y por qué no el sistema judicial? El poder judicial los magistrados tienen que ser elegidos por voto popular justamente para evitar esa politización de la justicia. Puedo coincidir contigo en que se pueda cambiar al hecho de pronto el pueblo que escoja a los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero sería correcto, y nuevamente hago realce en esta pregunta, que el legislativo se entrometa en la función judicial. ¿Tú crees, así como tú dices, sin politizar las cosas? No, porque hay separación de poderes. Existen 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sin embargo,
también en países como Estados Unidos o en otros países, el Senado es el encargado de elegir a los fiscales y algunos jueces. Sin embargo, ese es un tema que también el nuevo Congreso va a debatir, porque todo va en el tema del debate a nivel de las comisiones, la Comisión de Justicia, que es especializada en analizar eso, y también el pueblo debe de tomar una postura clara. Yo creo que escogiste mal al mencionar el Senado de Estados Unidos, recordando que el partido por el cual tú estás postulando tiene una ideología, como dice Waldemar Cerrón, marxista, leninista, entre otros relacionados a la izquierda mundial. ¿Tú crees que es correcto hacer esta comparativa? No solo Estados Unidos, por ejemplo, también México hace unos meses ha aprobado la reforma de su constitución para que puedan elegir por voto popular, por ejemplo, a los jueces y fiscales. Eso ya es a través de un referéndum. El proceso nuevamente, como te digo, ahora tocando un poco la ideología, recordando que el socialismo en el Perú ha tenido una idea mala, se conoce no también el socialismo o la parte del comunismo peruano. ¿Qué tanta línea tiene Perú Libre hoy en día con el comunismo y cómo se separa? Bueno, Perú Libre es un partido de izquierda socialista, ¿no? Que reafirma sus principios, sus ideologías, siempre para servir al pueblo. O sea, ni siquiera se ha llegado a la etapa del comunismo. Ningún país en la actualidad podemos decir que es comunista y ya mucha gente le tiene miedo, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos hablar de la gestión socialista que hizo el doctor Vladimir Cerrón aquí en Junín, con los puentes, las megaobras que construyó, los hospitales, los programas sociales. Entonces, ese modelo buscamos replicarlo a nivel nacional, sin temor alguno, siempre también respetando al empresariado privado, porque Perú Libre no es antiempresario, no es antiprivado, porque consideramos que son etapas del desarrollo político y económico. Parte importante de conocer un poco más a Perú Libre para ti. ¿De qué manera hoy en día Perú Libre está llevando al Perú? Bueno, ahorita podemos decir que Perú Libre no es gestión. Es más, incluso si bien es cierto, inició con el presidente Castillo, pero en unos meses él renunció a Perú Libre y a Dina Boluarte, incluso cuando ella según era vicepresidenta de la República, Perú Libre le expulsó. Perú Libre no ha gobernado en estos años. Ganamos las elecciones, pero nos quitaron las elecciones, nos quitaron el gobierno y el poder. ¿Por qué sacaron de pronto, si hablamos, primero hablemos de Pedro Castillo? En tu opinión tú dices que él se salió, pero entró con Perú Libre. Se supone que había una ideología de línea entre estos dos partidos, recordando que en aquel momento Pedro Castillo pues era un dirigente de las instituciones educativas en el Perú. Entonces, nuevamente, si tú me dices que no ha gobernado, ¿tú crees que Vladimir Cerrón no ha tenido injerencia en ciertas decisiones políticas del Perú? Los 3 primeros meses hubieron ministros de Perú Libre, eso sí no lo podemos negar, pero fueron solo los 3 primeros meses. Luego, el presidente Castillo cometió, en nuestra opinión, ciertos errores, uniéndose con personas que ni siquiera estaban presentes con él cuando ganó la primera vuelta. Se unió con los partidos, con los dirigentes que perdieron las elecciones, en este caso, con un sector que llamamos el sector caviar, y por eso es que Perú Libre no fue gobierno durante ese tiempo. Deslindamos también del gobierno de la señora Boluarte porque creemos que es un gobierno totalmente de derecha. Gobernó con la derecha, con sus aliados, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos Perú. Ya que has mencionado otros partidos, ¿cómo ves el trabajo conjunto, llamémosle, entre Perú Libre o algunos representantes de Perú Libre, entre ellos con Waldemar Cerrón, y también Fuerza Popular? Aquí lo que hay es una representación en la mesa directiva del Parlamento. La mesa directiva es un mini congreso, como se puede decir. Pero no hay ninguna alianza como lo pretenden malinformar. Hay que recordar que Perú Libre fue la primera fuerza con 37 congresistas y la mesa directiva es un espacio que le debía pertenecer a Perú Libre. Y podemos también decir que Perú Libre tiene un representante ahí y las grandes mayorías, la izquierda, tiene un digno representante en la mesa directiva. Eso no implica que haya alguna alianza. Jamás existió la alianza. Solo te pongo un ejemplo. De las 6 mociones de vacancia que se presentaron contra Dina Boluarte, Perú Libre votó a favor de las 6 mociones. Es más, impulsó esas mociones. Fuerza Popular votó en contra. Igual, para la bicameralidad, Perú Libre votó
en contra de esa iniciativa de reforma constitucional. Fuerza Popular votó a favor. Son cientos de normas que ellos votan en contra y nosotros a favor. ¿De qué alianza estaríamos hablando? Yo no he dicho alianza, he dicho un trabajo conjunto. Bueno, ahora vamos a aplicar algo más interesante a la entrevista. Hoy en día, tú mencionas, hay un deslindamiento general de que Perú Libre no está gobernando. Para el Perú, Perú Libre está gobernando con Dina Ercilia Boluarte en su momento, lo hizo con Pedro Castillo. Hasta para mi opinión personal, como un ciudadano común, ha habido un decaimiento desde que ellos han estado en el gobierno y entraron por parte de Perú Libre. Bueno, como lo mencionamos, los primeros meses, sí, Perú Libre también, al ganar las elecciones, tenía que ser gobierno. Sin embargo, ya a partir del cuarto, quinto mes, no tuvo funcionario alguno ahí por ejemplo, un ministro. Con Dina Boluarte tampoco, no nos pueden decir que hemos tenido funcionario alguno. Jamás. Por eso éramos oposición. Y por eso también impulsamos las mociones de vacancia, porque creíamos que era un gobierno ilegítimo y usurpador. Los millones de soles que se han invertido, porque hoy en día el deslindamiento que ustedes tienen con ciertos partidos ya regionales, entre ellos, por ejemplo, hablemos del señor Fernando Orihuela, porque hoy en día el puente Comuneros es de todos, ¿ah? Es del gobierno de Sósimo Cárdenas, es el gobierno de Fernando Orihuela, y yo he visto algunas publicaciones que tú has hecho y también mencionan que es de parte de Perú Libre y del gobierno de Perú Libre. Los puentes comuneros 1, 2 y 3 son obras mirando a toda la población a los ojos, son obras de Perú Libre. Solo te pongo un ejemplo. En el puente comunero 2, el doctor Vladimir Cerrón es el que suscribe el convenio con los servicios industriales de la Marina. Huanchaco lo había ya adjudicado a una empresa privada. Pero más bien, gracias a los funcionarios de Perú Libre, como el doctor Herrera con todo su equipo técnico, lograron identificar que había un documento falso. Es por eso que se tuvo que rescindir el contrato y es donde el doctor Vladimir Cerrón firma el convenio con el Servicio Industrial de la Marina, una empresa estatal. Y motivo por el cual incluso viene siendo víctima de una carpeta fiscal. Le abrieron una carpeta fiscal por ese caso, porque firmó el convenio según ellos, según la Fiscalía, sin autorización del Consejo Regional. Nuevamente la pregunta, la opinión, hoy en día a nivel personal tuyo, sobre el gobierno regional de Sósimo Cárdenas. Bueno, creemos que hasta la fecha no ha inaugurado obras importantes. No hay punto de comparación entre el gobierno regional de Sósimo Cárdenas con el gobierno regional del doctor Vladimir Cerrón Rojas, donde sí pues tuvimos grandes resultados. El señor Cárdenas siempre quiere resaltar su alta ejecución presupuestal, pero eso no se ve en las obras que puede inaugurar. Está dando continuidad, sí, a las obras gestionadas por Perú Libre como el puente Cantuta, que se saluda que haya continuado y que se haya inaugurado hace unos meses. El gobierno de Dina Ercilia Boluarte fue una manera. ¿Cómo lo tomaste en su momento? Siendo ustedes, nuevamente la pregunta, ustedes no eran parte del gobierno de Dina Boluarte, pero ella estaba con la bandera de usted. ¿Qué te pareció ese gobierno? Un gobierno nefasto. No hubo descentralización de los recursos, se alió con la derecha, sus bancadas oficialistas fueron Acción, Alianza para el Progreso, fueron Fuerza Popular, Renovación Popular, entre otras. Y podemos identificar porque esas bancadas siempre se opusieron a su vacancia. Creemos que fue un mal gobierno y nosotros deslindamos totalmente de todos esos actos. Ahora, nuevamente, volviendo acá al gobierno regional, dentro de todo esto, ¿cuáles son las propuestas de Perú Libre para el gobierno regional si es que ustedes llegasen de alguna manera nuevamente al gobierno regional? Bueno, para el gobierno regional vamos de llegar nuevamente al gobierno, que estamos seguros que así va a ser. Vamos a restituir nuevamente los programas sociales que se dejaron de lado, como los médicos de la familia. Ese programa es muy importante porque refuerza el primer nivel de atención. ¿Qué hace este programa? Evita que la población, los ciudadanos, lleguen al hospital. Le pone un médico en un módulo donde vive los 7 días de la semana. Es el encargado de dictar charlas en nutrición, refuerza, da medicamentos a la población
Entonces evita que llegue a los hospitales. También vamos a reactivar los programas psicólogos por colegio, odontólogos por colegio. Se va a tener que alfabetizar a los pobladores de la región Junín. A nivel nacional, el país tiene 2 millones de analfabetos. 84% de estos 2 millones son mujeres. Eso no se puede permitir y estamos seguros que esos programas van a volver a la gestión. Lo más importante es impulsar una nueva constitución a través de una asamblea constituyente que modifique muchos artículos de esta constitución, nos permita renegociar los contratos, combatir los monopolios y los oligopolios, y también vamos a legislar por los jóvenes. Le vamos a dar una dosis de juventud a este nuevo Congreso. Quiero explicar solo una propuesta para la juventud que se llama la cuota de empleo joven. Consiste en que las empresas privadas y las entidades públicas contraten como mínimo a un 10% de jóvenes en su planilla laboral. ¿Qué es lo que pasa, Yamarco? Los universitarios terminan su carrera y quieren postular a un concurso para ingresar a trabajar, pero las empresas le piden algo que todavía no tienen, y es experiencia laboral, como 2 años, 3 años, pero ¿qué experiencia laboral tienen nuestros jóvenes si esos 5 años han estado dedicados a estudiar? Entonces vamos a legislar para eso, para que estos jóvenes puedan ingresar a las empresas y a las entidades sin exigir experiencia laboral, con todos los beneficios de la ley como seguros, CTS, entre otros como la gratificación. Bueno, Jean-Pierre, el clima el día de hoy no nos está ayudando mucho, pero ha sido y eres el número 1 en el partido en el cual te estás postulando, y también pues eres el invitado número 1 en esa nueva temporada en el diario La Voz Regional. Para poder culminar esta parte, ¿por qué deberían votar por ti? Bueno, tienen que votar por mí y los invito a votar por mí y por Perú Libre, por el doctor Vladimir Cerrón, porque vamos a continuar legislando para los jóvenes, para los maestros, el sector salud, el sector educación, para los agricultores, por los transportistas y porque buscamos el verdadero cambio que requiere el país. Por eso este 12 de abril los invitamos a marcar los 5 lápices de Perú Libre y a escribir el número 1 por la revancha. Bueno, Jean-Pierre, esta no es la primera vez y esperemos que no sea la única vez que estés en nuestro programa. Esperamos contar más contigo para que la gente pueda conocer las propuestas, no solamente de tu partido, sino de todos los partidos que están postulando, porque considero que el peruano y el juninense, en este caso en la región Junín, tiene el derecho a saber las propuestas de todos. Pero también siempre decirle al público peruano y al público de Junín que tienen de alguna manera que informarse. Y este programa siempre se ha creado con esa finalidad. Muchísimas gracias, Jean-Pierre, por haber venido a nuestro programa. Gracias por la invitación, Yamarco. Pues entonces, antes de despedirnos, ¿quisiera decirle algo a nuestro público? Sí, un agradecimiento especial a toda la población de la región Junín y de las 9 provincias, y especialmente también un saludo al diario La Voz, a tu programa, Yamarco, porque nos permite explicar sobre nuestras propuestas y qué es lo que buscamos para el desarrollo de nuestra región. Vamos por la revancha. Y ustedes ya saben, un voto informado siempre con el diario La Voz Regional. ¡Ey! ¡Ey, Marcos! ¿Keiko? Es hora de empezar tu sueño de no trabajar por 1 año. Ya quisiera, pero no puedo. ¡Tranquilo! Es fácil. Solo retira tu AFP en Caja Huancayo y disfruta. Tú también puedes ser uno de los 4 ganadores de los 60.000 soles. Sí, 12 sueldazos de 5.000 soles. No dejes tu sueño para mañana. Caja Huancayo, la caja del Perú.
Hoy convertimos 6 vehículos a GLP y 1 a GNV. En Automotriz Automax seguimos demostrando por qué somos los profesionales al cuidado de tu vehículo. Realizamos conversiones seguras y garantizadas a GLP y GNV, con equipos de alta calidad y personal profesional. Ahorra combustible, cuida tu motor y el medio ambiente. Escríbenos y cotiza tu conversión hoy mismo.